Buenas tardes, me llamo Che González, soy nutricionista aquí en Creu Blanca y uno de los encargados del servicio de nutrición y del equipo de nutrición y dietética en el centro. Hoy estamos aquí sobre todo para hablar un poco de dudas que hayan podido surgir en el ámbito de la nutrición, más que nada porque hoy en día la nutrición es un aspecto importante en la vida de muchas personas, ya no solamente a nivel clínico, sino en cambios en el estilo de vida, y consideramos que esa alimentación es una clave fundamental para mejorar los hábitos a nivel del día a día. Por lo tanto, hoy hemos ido recibiendo vuestras dudas, vuestras preguntas, e intentaremos solucionar el máximo posible esas preguntillas que vais a poder tener. Perfecto, empezamos con las primeras preguntas que hemos recibido. La primera dice así: ¿se puede perder peso sin dieta ni ejercicio? Nosotros en Creu Blanca lo que intentamos trabajar, más que dietas, sobre todo lo que intentamos hacer es cambios en el estilo de vida, sobre todo enfocados en la alimentación, y por eso no hablamos nunca de dietas, sino más es trabajar pautas, cambiar alimentos, saber en qué momentos consumirlos. Por lo tanto, sin dieta como tal, ¿se puede conseguir una pérdida de peso? Bueno, se puede plantear. Sin deporte, evidentemente la base siempre tiene que ser la alimentación, por lo tanto, podríamos tener unos resultados, evidentemente siempre mucho más lentos, siempre mucho menos precisos, sin hacer esa práctica deportiva, aunque nosotros siempre intentamos de alguna manera impulsar que la actividad física diaria aparezca en nuestra vida y evidentemente que la alimentación sea un pilar fundamental para ello. Tengo SIBO. ¿Qué cambios puedo realizar en mi dieta para rebajar los síntomas? Una de las patologías bastante frecuentes que encontramos nosotros en el centro es personas que vienen con las pruebas de SIBO positivas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué trabajamos? Sobre todo es hacer una estrategia FUDMAP, que al principio normalmente siempre viene acompañada de un antibiótico, que siempre viene prescrito por un médico, y este tipo de dieta, ahí sí enfocamos un tipo de alimentación que sea antiinflamatoria, que nos ayude a hacer una absorción completa y sobre todo eliminar todos aquellos nutrientes que de alguna manera favorecen el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, hay ciertos alimentos como la fructosa, como el gluten, como la lactosa, que deberíamos intentar evitar. Sí que es verdad que nosotros tenemos una estrategia muy concreta, que la verdad es que es muy eficiente y desde hace ya unos años la estamos trabajando de manera conjunta con el equipo de digestivo. Y la verdad es que los resultados son muy positivos. Sí que es verdad que al principio se tiene que ser muy estricto, es un tipo de dieta bastante monótona, donde trabajamos con alimentos muy concretos, pero que si al principio se es estricto y se tiene un poco de paciencia, los resultados finales suelen ser muy positivos. ¿Qué alimentos no son aconsejables para gente con cardiopatías? Todo lo que tiene que ver con el corazón, al final estamos hablando que un consumo excesivo de grasas o azúcares siempre serán perjudiciales. Por lo tanto, aquellos alimentos desde refrescos, desde bollería industrializada, desde alimentos pues, mucho más salados que contengan mucha más grasa, pues evidentemente todo eso se debería reducir. Nosotros intentamos implantar una alimentación que sea también antioxidante, sobre todo alimentos que de alguna manera tengan un equilibrio de grasas saludables, desde pescado azul, desde alimentos que de alguna manera puedan rebajar los niveles de azúcares en sangre, pues trabajando por ejemplo con harinas más integrales antes que harinas más blancas. Por lo tanto, aquellos alimentos que puedan tener también un exceso de grasas como las frituras o alimentos que sean ultraprocesados, pues todo eso entre menos podamos consumir mejor, porque así también el corazón estará mucho más protegido. ¿En qué consiste una primera visita al nutricionista? ¿Cómo se realiza un seguimiento? Nosotros en el centro, sobre todo aquí en Creu Blanca, lo que trabajamos es una primera visita que normalmente suele ser una entrevista dietética para conocer el perfil de la persona. Nos basamos sobre todo en una estrategia donde hablamos siempre al principio de un poco de histórico clínico para saber realmente cuál es el punto de partida. Hablamos de los objetivos que nos queremos plantear, cuál es el estilo de vida que llevamos, pues a nivel de trabajo, a nivel de actividad física, y luego también nos dedicamos un tiempo en hablar de hábitos alimenticios y sobre todo pues, qué consume la gente, es decir, conocer realmente cuál es el día a día de las personas para poder con eso sacar unas conclusiones, poder de alguna manera identificar dónde podemos mejorar y qué debemos también corregir, y a partir de allí pues ya entra la parte de los seguimientos. Los seguimientos varían mucho en función del objetivo que se plantea la gente. No es lo mismo un seguimiento de una patología digestiva que un seguimiento de un objetivo pues, de cambio de peso corporal o otro tipo de objetivos pues, a nivel de rendimiento deportivo, por ejemplo. Por lo tanto, el margen de tiempos puede variar, pero sobre todo es trabajar en la misma dirección. Y es que empezamos en un punto A, queremos llegar a un punto B,
Y ese camino es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, ¿qué buscamos en ese camino? Pues sobre todo que sea fácil, que sea práctico, que sea cómodo y que vayamos consiguiendo los resultados. ¿Existe alguna dieta específica para el hipotiroidismo? A nivel de evidencia científica no hay una dieta estricta, una dieta muy concreta que sea útil para mejorar o para curar, por decirlo de alguna manera, ese hipotiroidismo. Sí que es verdad que hay ciertos alimentos que pueden beneficiar o que nos pueden perjudicar a la hora de tener ese tipo de patología. Por lo tanto, eso es muy importante, pues hablar con un profesional, algún nutricionista, que nos pueda guiar y nos pueda orientar de manera más adecuada pues, a la hora de controlar pues, alimentos que puedan contener más soja o alimentos ultraprocesados con soja, o incluso el control del yodo es importante en este tipo de patología. Perfecto. Aprovechamos para recordar que aún podéis realizar vuestras preguntas sobre nutrición y dietética a nuestro especialista Xavier González, comentando en este directo. Seguimos. La idea de ponerme a dieta me provoca ansiedad. Me da miedo no poder controlarme e ignorar las direcciones. ¿Algún consejo? Como más o menos hemos podido comentar antes, nosotros intentamos evitar el concepto de dieta. Al final, cuando hablamos de dieta, estamos hablando de un corto plazo, algo resultadista, y nosotros intentamos ir en una dirección completamente distinta. Nosotros lo que trabajamos, como os he hablado antes, son hábitos. Por lo tanto, ¿qué buscamos? Algo que sea fácil, que sea práctico, que sea cómodo, incluso con márgenes de flexibilidad a la hora de conseguir los resultados, porque lo que nos interesa es que todo ese proceso que nos permita llegar a un objetivo luego se pueda mantener. Por lo tanto, si tenemos que hacer algo muy estricto que nos va a suponer un estrés añadido, no es el camino. Por lo tanto, intentamos pues, ir en otra dirección que nos permita que sea fácil y que de alguna manera se pueda mantener a largo plazo, y teniendo en cuenta que habrá momentos que será más fácil de seguir, otros momentos donde no sea tan fácil, pero ese proceso lo entendemos y lo intentamos de alguna manera reeducar. ¿Es saludable y efectivo el ayuno intermitente de 12 horas? ¿Funciona mejor si se acompaña de una alimentación adecuada y ejercicio? A nivel de ayuno hay mucha evidencia detrás, a nivel tanto positivo como negativo. Nosotros aquí al menos tenemos un punto de vista que es muy concreto, y es que intentamos, como hemos repetido todo el rato, mantener hábitos que sean a largo plazo, que se puedan mantener. Por lo tanto, un ayuno es útil, sí, siempre tiene su utilidad, siempre tendrá un momento. Sí que es verdad que es muy importante remarcar que un ayuno intermitente no se trata de dejar de comer en ciertas horas, sino que todo lo que necesitas en un día se trata de consumirlo en un momento puntual. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que nosotros no podemos dejar de comer para conseguir un resultado. Al final es equilibrar toda nuestra alimentación, todo lo que tenemos que necesitar en un día entero, marcarlo en un momento concreto del día, ya sean 12, 14 horas, las que sean necesarias. ¿Tiene utilidad? Sí, depende del objetivo. En nuestro caso, ¿cuándo lo podemos trabajar o cuándo lo aconsejamos? Pues muchas veces cuando hablamos de deporte resistencia. Cuando trabajamos hábitos, intentamos no buscar esa dirección, porque al final también la gestión del día quizá a veces no es tan fácil, pues el tema de la ansiedad, el tema del hambre o la disponibilidad de alimentos a lo largo del día por el trabajo. ¿Existen sustancias milagro o dietas capaces de reducir drásticamente el peso? ¿O comidas específicas que queman, entre comillas, grasas? No, la verdad es que no. Es decir, al final nosotros, volvemos a hablar antes, la manera más rápida para perder peso evidentemente es dejar de comer, y eso es lo último que nosotros vamos a recomendar. Nosotros siempre intentamos buscar, como hablamos todo el rato, un estilo de alimentación que sea sana, que sepamos comer de todo, que al final es lo importante, y no se trata de hacer un resultado a corto plazo, porque igual que conseguimos perder peso muy rápido, el cuerpo, si no es capaz de adaptarlo, lo vuelve a recuperar de manera igual de rápida o incluso más rápida, generando un efecto rebote. Por lo tanto, es muy importante intentar apartarse de ese tipo de ideas, porque al final el camino más rápido no siempre es el más efectivo, o sobre todo no es el más sano. Lo más importante es tener una buena base, que tengamos un estilo de alimentación saludable, que sepamos comer de todo en cada momento y también sepamos disfrutar de lo que estamos haciendo para que sea más efectivo luego el resultado. Quiero quedarme embarazada y me pregunto si hay algún tipo de dieta saludable preparada para mejorar la fertilidad. A nivel salud de la mujer, nosotros trabajamos en diferentes aspectos aquí en la clínica del Cruz Blanca, y entre ellos, pues bueno, una de las partes que solemos trabajar bastante es los procesos de la mujer en el embarazo. Trabajamos también la parte de lactancia, incluso a nivel de fertilidad, como nos preguntáis. Sí que hay alimentos que nos pueden beneficiar, desde tener primero de todo una alimentación que sea equilibrada, evidentemente es muy importante pues que el cuerpo tenga la suficiente energía para que todas las funciones, sobre todo a nivel hormonal, estén reguladas, igual que las grasas también son muy importantes que estén también reguladas, sobre todo hablando de grasas saludables, porque también nos ayudan a regular todos los procesos hormonales.
Y sí que es verdad que hay ciertos minerales, ciertas vitaminas que también favorecen a que esa fertilidad sea un poquito más elevada. Por lo tanto, la respuesta es sí, desde trabajar pues, el zinc, vitaminas como vitamina C, la D, la A, la E. Por lo tanto, es importante tener una alimentación muy equilibrada si queremos tener una fertilidad elevada. Ahora mismo en directo nos preguntan si es aconsejable mezclar todo tipo de comida en una sola comida, es decir, verdura, proteínas, carbohidratos, todo en uno. Vale, nosotros intentamos sobre todo, como hemos dicho antes, facilitar la alimentación al día a día, por lo tanto es más fácil gestionar que cada día podamos comer más o menos lo mismo con todos los alimentos en ese mismo plato, que no tener que estar pensando si hoy he comido un alimento, si he comido otro. Por lo tanto, sí que es verdad que la manera en que lo introducimos en nuestro sistema digestivo puede afectar a los picos y los índices glucémicos, pero sí que es verdad que en las comidas, sobre todo al mediodía, es importante que siempre aparezcan los tres elementos, que sería la parte vitamínica, donde estarían las verduras y las hortalizas, la parte a nivel energética, donde entraría la carga de hidratos, que ahí siempre buscamos pues, esa carga de hidratos, que es esa absorción más lenta, que en este caso sería las harinas, pues, por ejemplo, integrales, el pasta integral, arroz integral, y siempre el consumo de proteína. Soy vegetariana y tengo un bebé de 1 año y medio. ¿Es peligroso alimentarlo sin incluir productos cárnicos? En el fondo no hay ningún problema, es decir, al final nosotros lo que buscamos es que la alimentación a nivel nutricional lleguemos a todo, no es tanto el nombre que le ponemos al producto, sino el nutriente que nos va a aportar. Por lo tanto, se puede tener una alimentación perfectamente en un crecimiento o en un embarazo que sea vegetariana, que sea vegana. Sí que es verdad que cuando nosotros limitamos el consumo de ciertos alimentos, tenemos que vigilar que no haya ningún déficit a nivel mineral o a nivel vitamínico, por lo tanto ahí es donde entraría la parte de suplementos, que en este caso sí que sería recomendable valorar qué tipo de suplementos sería necesario para poder llegar a cubrir a todo, como por ejemplo la vitamina B12, sería interesante tenerla en cuenta. Perfecto. Volvemos a recordar que podéis seguir enviándonos vuestras preguntas, comentando en este directo de Instagram con nuestro especialista en nutrición y dietética, Xavier González. Mi nieta de 18 años tiene anemia, es vegetariana y está muy delgada. ¿Esto puede tener consecuencias para su salud? ¿Qué dieta debería seguir? En principio, volvemos al punto de antes, una alimentación vegana, una alimentación vegetariana, no es un impedimento para la salud. Sí que es verdad que se tienen que tener en cuenta diferentes nutrientes porque estamos reduciendo el consumo de ciertos alimentos, por lo tanto hay que tener en cuenta. Si está más delgada o menos, pues ese es un detalle que tampoco es tan a valorar porque depende mucho de cada una de las personas, de cómo se nota, siempre y cuando se encuentre cómoda, pero cada uno con su físico y con su situación en la que se pueda encontrar. Pero sí que es verdad que a largo plazo es muy importante tener en cuenta que los nutrientes que podamos introducir en nuestra alimentación dependerán sobre todo del abanico de alimentos que estemos consumiendo. Por lo tanto, entre menos alimentos estemos consumiendo por el tipo de dieta que queramos llevar, pues evidentemente tendremos que tener en cuenta que a lo mejor una suplementación siempre será necesaria. Ahora en directo nos preguntan qué opciones podríamos comer cuando tienes este antojo de dulce, que no sea fruta, dice. En principio nosotros tenemos que valorar si ese tipo de antojo viene o por un hambre que llamamos emocional o simplemente es una señal que nos está dando nuestro propio cuerpo de que falta energía. Evidentemente cuando llega a ese punto ya, por decirlo de alguna manera, ya es tarde, por lo tanto cualquier tipo de alimento nos serviría para saciarnos, pero si tenemos que ir en una línea más saludable, pues la saciedad puede venir desde las grasas, cuando utilizar los frutos secos, por ejemplo, sería una alternativa bastante óptima, y si queremos ir en la línea pues, más de punto dulce, pues ahí podríamos jugar desde, evidentemente, la combinación de frutas con otros alimentos, desde yogur con, por ejemplo, un yogur con arándanos, podría ser una opción, o si no, trabajar con alimentos desde las tortitas de arroz o algún tipo de tostada integral con alguna crema de cacahuete o algún producto que vaya un poco en esa dirección, siempre buscando pues, grasas saludables que nos saciarán, incluso pues, bueno, algún punto dulce pues, desde algún chocolate desde más del 95% de cacao, por ejemplo. Mi hija adolescente juega fútbol a nivel federado, pero dice que se quiere hacer vegana. ¿Es compatible la práctica de deporte de alta intensidad y esta dieta? ¿No le faltarán nutrientes y proteínas? ¿Qué tipo de alimentos le puedo dar?
En principio, volvemos otra vez a la respuesta que hemos comentado antes. No hay ningún tipo de problema en mantener una dieta o un estilo de vida que sea vegano o vegetariano, siempre y cuando seamos conscientes de que algún nutriente quizá con la alimentación únicamente se nos puede quedar cortos. Cuando hablamos de proteínas, que es una de las menciones que hemos hecho en esta pregunta, pues evidentemente podemos tener todo tipo de derivados de la soja, desde hoy en día existe la eura, las legumbres, que son una fuente importante de proteína, sobre todo cuando vienen combinadas con algún tipo de hidrato, por ejemplo, lentejas con arroz, garbanzos con patata, y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente siempre, y sobre todo cuando trabajamos con profesionales que estén federados o con deportistas de élite, la suplementación es un factor importante, por lo tanto, desde una proteína en polvo, que también existen veganas, desde algún tipo de multivitamínico que esté cubriendo la parte de hierro, que esté cubriendo la parte de vitamina B9, que esté cubriendo la B12, todo eso, pues evidentemente son elementos que nos ayudarán a cubrir toda la demanda que tiene el cuerpo y poder rendir al 100% sin ningún tipo de problema. ¿Quemaré más calorías si entreno a primera hora al despertarme en ayunas? No tengo claro si es bueno para la salud. Cuando hablamos del entreno, ya sea por la mañana o por la noche, que es una pregunta que suele hacer bastante habitual, hoy en día no hay ningún tipo de evidencia científica que diga que es más efectivo por la mañana o por la noche. Por lo tanto, en ese sentido es entrenar cuando cada uno esté más cómodo y que cada uno encuentre su momento, porque hay gente que por la mañana, a primera hora, se ve mucho más activo y le apetece más entrenar, y otras personas que prefieren que sea más por la noche. A partir de ahí entra la parte de ayuno. ¿De qué dependerá? Sobre todo el tipo de entreno. Hay tipos de entrenos donde la utilización de azúcares es mucho más importante a la hora de sacar un rendimiento a ese deporte, como por ejemplo si hay un trabajo de fuerza, ir al gimnasio, pues depende del tipo de entreno, sí que necesitaríamos, o sería interesante, hacer una pequeña ingesta antes para que la energía del cuerpo esté al 100% y podamos rendir bien. Y luego hay otro tipo de deportes, como serían más los deportes de cardio, desde carrera, ciclismo, tipos de deportes que van más en esa dirección, que donde la fuente energética es más las grasas que no los azúcares. Cuando se podría entrenar en ayunas, sí. Nosotros personalmente lo que intentamos potenciar es, como hemos dicho antes, el rendimiento deportivo en estas situaciones. Por lo tanto, a no ser que queramos trabajar un umbral donde el cuerpo se acostumbre a trabajar en niveles bajos de azúcares, intentamos no aconsejar el entreno en ayunas porque realmente no nos beneficia mucho más que un entreno donde hayamos hecho una pequeña ingesta antes, nos pueda dar un plus de rendimiento en ese mismo entreno. ¿Debería tomar suplementos como batidos proteicos si solo hago deporte 2 días a la semana? Y juntamos esta pregunta con la que nos hacen en directo, si son recomendables los productos con proteína, por ejemplo, los yogures o los batidos de proteína. Cuando hablamos de deporte, da igual si es un día o 2 días, los suplementos pueden ser útiles, pero sí que es verdad que aquí lo más importante es entender que un suplemento tiene un objetivo y es muy importante saber si realmente nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, es valorar qué tipo de alimentación llevamos, qué tipo de estilo de vida llevamos y a partir de ahí podríamos hablar de si es necesario o no. Si estamos haciendo una actividad o tenemos un estilo de vida que a nivel alimenticio no llegamos a todo, pues sí que podríamos plantearnos sin ningún tipo de problema el poder añadir algún tipo de suplemento proteico. Los que se venden hoy en día en el supermercado hay que tener cuidado, porque sí que es verdad que muchos llevan más proteína, evidentemente, no dejan de ser productos que se han trabajado para tener ese extra de proteína, pero si buscamos ese sabor, esa punto de natilla, ese tipo de texturas, pues evidentemente es seguro que llegará mucho más azúcar. Por lo tanto, hay que valorar si realmente con el estilo de vida que llevamos nos afectará positivamente o quizá nos acaba perjudicando. ¿Y se recomienda tomarlos antes o después de entrenar? Bueno, ahí depende. Es decir, al final estamos hablando de que el momento del entreno, evidentemente antes de entrenar tenemos que tener las pilas bien cargadas para que el entreno sea suficientemente útil. Y luego al acabar el entreno, es verdad que el cuerpo es cuando mejor absorbe los nutrientes, por lo tanto en ese momento es cuando la aceptación del músculo, por ejemplo, sería mayor si le damos esa carga de proteínas. Claro, todo dependerá de cuál sea la siguiente ingesta. Si yo estoy entrenando de 7 de la tarde hasta las 8:30 y a las 9 menos cuarto estaré cenando, pues que ahí no sería tan necesaria. Pero si estoy entrenando a las 6 de la tarde, a las 7 acabo y hasta las 9 no cenaré, pues ahí sí que sería interesante añadirlo después. Depende cómo organizamos el día, pues si tenemos que llegar a un total de proteínas a lo largo del día, quizás sí que vale la pena introducirlo antes de entrenar. Por lo tanto, hay tantos factores que pueden aquí interferir que lo más importante es que un profesional nos pueda asesorar y que nos diga en qué momento del día puede ser mucho más útil.
Perfecto. Recordamos rápidamente que aún podéis realizar vuestras preguntas sobre nutrición y dietética comentando en este directo con Xavier González, nuestro especialista en nutrición. ¿Funciona el truco de agua con azúcar para evitar las agujetas? Si es que no, ¿qué alimentos irían bien para prevenirlas? Las agujetas al final no dejan de ser un mecanismo de nuestro cuerpo cuando no está suficientemente entrenado o cuando le estamos dando un rendimiento superior al que realmente en el día a día estamos teniendo. Por lo tanto, las agujetas son naturales, es bueno tenerlas, al final también significa que el cuerpo de alguna manera se está trabajando. Y el agua con azúcar, evidentemente, no es que sea una pócima secreta, sino que estamos hablando de que no deja de ser un líquido que nos está rehidratando, por lo tanto, evidentemente funcionará. Y el azúcar después de un entreno nos puede ayudar a hacer una buena recuperación. Quizá no hace falta que sea literalmente agua con azúcar, se puede encontrar, pues en una fruta se puede encontrar exactamente el mismo tipo de nutrientes sin tener que ir al agua con azúcar. Ahora en directo nos preguntan cómo podemos saber cuántas calorías al día debemos consumir. ¿Cuántas calorías al día podemos consumir? Wow. En principio nosotros, por ejemplo, aquí en Creu Blanca no trabajamos contando calorías, es decir, es un tipo de metodología que nosotros no usamos porque al final lo que buscamos es el nutriente de cada uno de los grupos de macronutrientes, por ejemplo, de vitaminas que necesita cada una persona en función de su peso, ¿vale? Por lo tanto, trabajamos en gramos de nutrientes por kilogramo de peso. Eso, evidentemente, dependiendo del tipo de alimento que utilicemos en cada momento, porque siempre damos varias alternativas, puede acabar variando un poco el número de calorías que necesitamos. Por lo tanto, si nosotros calculáramos calorías, tú puedes necesitar 1.500 calorías y depende de lo que estés consumiendo, puedes llegar a esas 1.000 calorías consumiendo solamente aceite o solamente consumiendo pescado. Por lo tanto, al final ese número total no nos aportará absolutamente ninguna información. Por lo tanto, las calorías hoy en día, o al menos para nosotros, no es uno de los factores o valores que trabajamos en la consulta. Perfecto. ¿Qué son exactamente los alimentos ultraprocesados? Veo por todas partes que son malos, pero no sé identificarlos. Hoy en día, todos aquellos alimentos ultraprocesados no dejan de ser alimentos que se han elaborado normalmente en un proceso normalmente industrializado y que suelen contener nutrientes o productos que no son completamente naturales. Por lo tanto, eso en el supermercado hoy en día podemos encontrar desde snacks salados, de snacks desde algún tipo de patata, desde algún producto pues, de bollería industrializada, productos que están ya de alguna manera preparados para consumir al momento, pero que no llevan prácticamente nada o poco natural o fresco en el momento del consumo. ¿Es bueno tomar suplementos vitamínicos? Bueno, las vitaminas evidentemente deberían aparecer en nuestra alimentación, deberíamos poder llegar a cubrirlo todo con esa alimentación, pero depende mucho de cada caso, de cada circunstancia, por lo tanto, no podemos generalizar que todo el mundo las necesite, pero sí que podemos individualizar a cada una de las personas si realmente es necesario o no, qué tipo de vitamina puede ser más interesante o no. ¿Los alimentos congelados pierden sus cualidades nutricionales? Muchas veces depende del tipo de congelado que se le ha elaborado. Cuando hay una ultracongelación, que es el mismo momento donde estamos recogiendo el producto en el campo, normalmente esa parte vitamínica no se suele perder. Se puede perder un poco la textura, el sabor, al final a nivel organoléptico sí que puede haber una micropérdida, o no tan micro, porque al final un alimento fresco siempre es mucho más apetecible al paladar, pero sí que es verdad que a nivel vitamínico mineral no se suelen perder los nutrientes. Diferente es cuando ya se cocina, que ahí sí que se podría perder de alguna manera ese punto de minerales o vitaminas y luego a la hora de congelarlos, pues evidentemente el valor es menor. ¿Tomar fruta de postre en la cena es malo? Bueno, es decir, no es que sea un alimento malo o insaludable, al final las frutas se deben consumir a lo largo del día y como mínimo 2 o 3 piezas al día se podían o se deberían consumir. ¿Por la noche es el mejor momento o el momento más ideal? Para nosotros, pues quizá intentamos trabajar que sea en otros momentos del día, siempre intentamos potenciarla que sea mejor entre horas, por ejemplo, porque es mucho más fácil y más cómodo de introducirla. Y aparte, dependiendo un poco del objetivo que estemos buscando, pues un consumo de azúcar antes de ir a dormir, pues quizá no es el elemento más ideal. También es verdad que depende de la frecuencia y depende también de la cantidad. Hacer una cena que solamente sea fruta, pues no es una cena. Y un día puntual, porque me apetece mucho, me tomo un bol con 4 fresas, pues evidentemente ese no pasaría absolutamente nada. Estamos llegando al final de este IG Live, así que os recordamos que aún podéis hacer las últimas preguntas
comentando en este directo. ¿Realmente son mejores las harinas integrales que las normales? Aquí el matiz estará sobre todo en el objetivo que estemos buscando. Cuando hablamos de alimentación saludable, cuando hablamos de patología digestiva, depende un poco de la situación, siempre recomendamos las harinas integrales porque al final el pico de absorción siempre es mucho más lento, el cuerpo tarda más en absorber esos nutrientes, por lo tanto, de alguna manera hace que ese alimento sea mucho más completo, pero sí que es verdad que hay algunos momentos donde sí que es interesante el introducir alimentos de harinas blancas, como por ejemplo cuando hablamos de personas que son deportistas de alto rendimiento, que necesitan que el azúcar en sangre vaya muy rápido porque lo están utilizando de manera continuada, pues en cierto modo sí que podría ser útil ese tipo de harinas. Pero si hablamos sobre todo una alimentación sana, variada y equilibrada, siempre intentamos potenciar todas aquellas que sean harinas integrales porque realmente nos aportarán muchos más nutrientes y la absorción será mucho más lenta, por lo tanto también nos ayudarán a saciarnos mucho más. ¿Es verdad que hay alimentos que hacen más probable sufrir lesiones haciendo deporte? Más que alimentos que puedan generar o facilitar las lesiones, de alguna manera yo la pregunta quizá la haría al revés. El quitar ciertos alimentos de nuestra alimentación o no tener una alimentación equilibrada sí que puede favorecer más a tener esas lesiones. Por lo tanto, el tipo de alimento que introduzcamos, por ejemplo, si hacemos una alimentación que tenga demasiadas grasas o que sobre todo que utilice demasiada bollería, sí que puede hacer que la alimentación o el cuerpo entre en un proceso proinflamatorio. Por lo tanto, ese proinflamatorio sumado a un desgaste físico elevado, pues sí que puede generar algún tipo de lesión. Por lo tanto, bueno, aquí es buscar un poco el equilibrio sobre todo y potenciar aquellos alimentos que sepamos que nos bajen la inflamación y que de alguna manera nos ayuden a rendir mejor. Ahora en directo nos preguntan si el zumo natural es aconsejable o si pierde nutrientes o es malo para la salud. A nivel vitamínico, últimamente se han hecho estudios donde se ha demostrado que de alguna manera no se llegan a perder esas vitaminas. Sí que es verdad que al final cuando hablamos de zumos estamos hablando de que es un líquido con azúcar, por lo tanto a nivel salud no sería la bebida más ideal. En algún momento puntual, si me apetece, pues me lo tomo, pero como base no sería la mejor opción. También ahora en directo nos comentan, he perdido mucho peso y quiero tonificar, aún perdiendo más grasa. ¿Qué tipo de alimentos recomendarías para tonificar? Bueno, aquí más que un alimento concreto, realmente estaríamos hablando de que es una composición de la alimentación a lo largo del día. Es decir, al final es a nivel energético llegar a unos mínimos para poder proteger la masa muscular. Evidentemente, a nivel proteico, llegar también a las dosis necesarias diarias para poder cubrir toda la demanda que tiene el cuerpo e incluso estar un poquito por encima para poder generar ese crecimiento de masa muscular, porque al final cuando hablamos de tonificación, es decir, tonificar realmente no existe. Lo que nosotros hablamos es pérdida de grasa, aumento de masa muscular y con eso conseguimos que el músculo tenga una forma, porque al final si no tenemos músculo realmente forma no tendríamos, y la grasa nos da el volumen que queremos encontrar. Por lo tanto, aquí la idea sería potenciar sobre todo la parte de trabajo de fuerza para generar de alguna manera un tono muscular óptimo y a partir de ahí una alimentación pues, que sea lo más variada y equilibrada y de alguna manera sobre todo que esté bien organizada sin déficit o un déficit muy controlado para poder evidentemente sacar el resultado que queremos. Haciendo dieta, ¿se puede tomar algún refresco con gas, como por ejemplo Coca-Cola cero? ¿O recomiendas algún otro tipo de bebida, como bebidas isotónicas? Bueno, volvemos a lo que hemos ido intentando repetir en toda la sesión. La idea sobre todo es, nosotros trabajamos unas bases, las bases no tienen que ser 100% estrictas cada día. Al final nosotros buscamos que la alimentación, la base, venga de lunes a viernes y el fin de semana siempre tener un poco más de margen, un poco más de flexibilidad. Volvemos a que tenemos que aprender a comer de todo. Si un día puntual me apetece una Coca-Cola, pues me la tomo sin ningún problema. Si un día me apetece una copa de vino, me la tomo, no pasará absolutamente nada. Lo que no tenemos que hacer es algo que sea habitual. Por lo tanto, si tengo que elegir entre una Coca-Cola cero o una Coca-Cola normal, yo antes me tomaría una Coca-Cola normal, porque al final una Coca-Cola cero, todo lo que son productos de alguna manera cero, están engañando a nuestro cerebro. Por lo tanto, nos están dando la señal de que va a llegar algo de azúcar, ese azúcar no está llegando nunca, por lo tanto el cuerpo nos acaba pidiendo mucho más azúcar, por lo tanto eso hace que la necesidad de azúcar de alguna manera se pueda acentuar. Por lo tanto, si es un día, lo que queráis. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, se nos ha acabado el tiempo. Nos preguntan otra vez por calorías, ¿cuál sería el déficit ideal?
300 o 500 calorías al día. Bueno, dependerá mucho sobre todo de la necesidad de cada uno, del estilo de vida que lleve, depende de la actividad física, por lo tanto, volvemos un poquito a lo de antes, es intentar tener un estilo de vida saludable y no calcular las calorías porque al final eso nos crea una ansiedad o un pensamiento innecesario. ¿Vale? Por lo tanto, creo que nos comentan que ya se nos está acabando el tiempo, por lo tanto, por hoy dejaremos aquí las dudas, esperamos que desde aquí, desde el Departamento de Nutrición, os hayamos podido ayudar lo máximo posible y haber podido solucionar vuestras dudas. Evidentemente estamos muy agradecidos por toda la participación, hemos acogido muchas preguntas que se nos han quedado por resolver realmente, por lo tanto intentaremos más adelante volver a repetirlo y si no, si tenéis alguna duda, si queréis querer más información, llegar a objetivos nuevos, nosotros estamos en Creu Blanca, el Departamento de Nutrición, los jueves. Por lo tanto, ahí cualquier cosa que necesitéis, nos podéis contactar sin ningún tipo de problema, coger hora y a partir de ahí os ayudaremos en lo que necesitéis. Genial, muchas gracias.